Como todos los jueves tenemos el INTA en el territorio a través de sus agencias de extensión, cubren el territorio en muchas ocasiones y se vinculan con el programa radial en notas puntuales. Desde la mirada del INTA y sus agencias nos pusimos la meta de una mayor presencia en el territorio y se acordaron un micro radial denominado el INTA en el territorio que propone la presencia de al menos una vez por semana, donde cada agencia en forma rotativa presenta novedades de su accionar, plantea temas de importancia para el sector agropecuario y genera una vinculación INTA-radio oyente que facilite el conocimiento y el intercambio con la región. Hoy nos vamos a Roldán y estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Juan Ibarlucea del INTA Agencia Roldán. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola, Claudio, buenas tardes. Muy bien, bueno, ¿cómo te ha tratado la lluvia de anoche? ¿Cómo vino ahí por la ciudad de Roldán, Juan? Contanos un poco. Bien, tranquilo. Roldán y zona, en general, el área de influencia de la agencia fue 35 milímetros, Zavalla 50, Pujato capaz que en algún lugar algunos milímetros menos, Fuentes también menos lluvia. Y en general sin daño, por suerte. Bien. Tenemos referencias que, bueno, me imagino que ustedes ya habrán informado de los lugares donde han causado daño, ¿no? Pero he hablado Exactamente, con un bueno, productor de Clason. Sí. exactamente. El servicio informativo de la radio desde muy tempranito estuvo informando, bueno, los lugares donde hubo inconvenientes, hasta accidentes hubo en las rutas, bueno, y esas cuestiones. Sabemos que las lluvias fueron dispares en la región. ¿Y cómo están los estados del cultivo en este momento, Juan? Mira, las hojas sufrieron un daño tanto de primera como de segunda, porque fue un enero muy seco en algunas localidades. En Fuentes, concretamente en enero, cayeron solo 4 milímetros. Fíjate. Y en algunas localidades como Roldán, Zavalla, un poquito más, pero en general la soja lo sufrió. Lo sufrió. Los maíces de primer... Sí, Sí. es como que se está reponiendo ahora esos milímetros que le ha caído. Bueno, anoche tuvimos. No, esto es una maravilla, que haya empezado a llover. Se puede recuperar sobre todo la soja de segunda, que está en etapas apenas en floraciones, van a repuntar mucho. Y también las hojas de... O sea, si no llovía, el panorama se ponía realmente triste, pero ahora, la verdad, si bien va a haber una merma de rinde, no va a ser tanto. Exacto. Te voy a hacer una pregunta técnica que me llamó la atención en algunos lotes que por ahí uno va recorriendo y presta atención en el tema del maíz. En algunas plantas lo veo más desarrollado, en el mismo lote, y en otras lo veo menos desarrollado a la espiga de maíz, digamos. ¿Por qué suele pasar esto, Juan? Probable, o sea, si son como manchones en un mismo lote, como que hay tramos Sí. o plantas aisladas, decimos. Si No, son no, tramos, veo que en un tramo hay un maíz un poco más ya formado y en otro todavía sí. es como que le falta. En general, eso está asociado a irregularidad del suelo, Bien. que en años cuando falta agua, se marcan enseguida esos lotes, que se suelen decir medios overos. Eh, los sectores del lote un poquito más limitados pueden ser más compactados, eh, digamos, manifiestan, digamos, una situación de sequía o exceso hídrico. Bien. En esos manchones lo manifiestan enseguida. En un año normal con lluvias regulares, los lotes tienden a ser más parejos, y en años más extremos los lotes tienden digamos, a calcar cualquier limitación que haya o fortaleza en el sector de mayor fertilidad o de mejores condiciones para que las raíces exploren y no sufran, por ejemplo, la falta de agua. A veces en un mismo lote hay plantas que pueden estar estresadas y hay plantas que no, y eso está asociado a que las raíces han explorado mejor el suelo y se están abasteciendo de agua, y hay otros sectores de un lote más compactado
que es como si estuvieran en una maceta. Exactamente, excelente definición, Juan. Yo me imaginaba que era algo de eso. Bueno, ¿cómo está la situación de los cultivos en Roldán? Trigo, perdón, sí, No, trigo, bueno, el trigo se cosechó, no, la soja de no. segunda. Lo que te quería comentar es, o sea, se empezaron a cosechar maíces de primera, Sí, los rindes en general, o sea, no son muchos lotes lo que se trillaron, pero hablan de rango de 80 a 100 quintales. bien, 80 quintales, y hoy me decía un técnico de Fuentes que cree que va a andar alrededor de 90 quintales. La cosa venía muy bien, pero enero y fin de diciembre, que empezó a escasear el agua, le quitó un poco de rinde a algunos lotes más, a algunos lotes menos, pero ¿se a lo mantiene mejor si más o la menos cosa se... el promedio, Juan, o es un poco más alto el promedio del rinde? Y a ver, la verdad que ahora no tengo presente bien cómo eran los promedios por región, pero te diría que va a andar cerca del promedio. Pero, eh, o sea, la primavera vino muy bien y se frenó el tema agua en pleno verano y ahí afectó. Exacto. Pero bueno, y después soja ya más o menos comentamos y no, y quería, antes que se nos vayan los tiempos, quería hacer un comentario de un trabajo que hicieron gente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla, Ujú. que detectaron un yuyo colorado en la región de Fuentes resistente a un nuevo herbicida, a sulfentrazone, que es un herbicida residual, que es una mala noticia y que hay que estar atento porque no hay que dejar prosperar a esas plantas de yuyo colorado que inicialmente pueden ser pocas en algún lote y que se pueden arrancar, digamos, en forma manual o mecánica, Sí. y no que dejar que esas plantas resistentes a un nuevo herbicida se sigan multiplicando. No sé si alcanzo a explicarme Sí, sí, exactamente. sobre la problemática. Que no haga Eh, semilla, se, que se, no desarrolle, que no se desarrolle y digamos que abarque todo el campo. exactamente, Eh, exacto. Pero es el tema de las resistencias de las malezas a los herbicidas es un problema mundial y bueno, la agricultura argentina no está exenta de este problema. Bien, ¿por qué aparecen nuevas especies, digamos, como por ejemplo estos yuyos colorados? ¿Cuál es Y, la situación que, y, digamos, cómo y la aparecen? ¿Cómo necesidad, aparecen en el campo? ¿Por las aves? ¿Cómo se explica esto? no, o sea, primero, o sea, es hacer una presión de selección sobre una maleza, someterla siempre a la misma situación, el mismo herbicida, todos los años, en la misma época, y llega un momento que planta que por algún motivo superó la presión de ese herbicida, luego se multiplica eh, y pasa a generar nuevos individuos y esos individuos se empiezan a multiplicar, pero el secreto de combatir la resistencia a las malezas es rotar eh, La tierra. cultivos, rotar herbicidas Ujú. y rotar formas de principios activos de herbicidas y todos los años tratar de hacer sobre un lote un cultivo distinto y si es el mismo cultivo, usar herbicidas distintos para que la maleza no esté sometida a un mismo patrón de sobrevivencia. Juan, te hago una Entonces, pregunta. La rotación de sí, la tierra, ¿eso frenaría sí, también estas malezas? sí. Rotar cultivos, rotar agricultura con ganadería, rotar cultivos perennes como la alfalfa con cultivos agrícolas. Pensemos que a la alfalfa, siendo un cultivo perenne que dura 4 o 5 años en un lote, muchas veces las malezas se les controlan con desmalezadora. Claro. Entonces, la maleza recibe un mensaje distinto, digamos, no está preparada para sobrevivir a la desmalezadora. Entonces, por eso la importancia de rotar las formas de control.
sean herbicidas, sean control mecánico, y si son herbicidas, los principios activos distintos y en momentos del año distintos. Entonces, si hacemos cultivos de invierno distintos, que un año hacemos trigo, otro año hacemos colza, y después hacemos cultivos de verano como maíz, soja, sorgo, girasol, los sometemos a las malezas a distinto, y entonces a distintas situaciones, y hacemos que no haya posibilidad de que haya individuos que sobrevivan a todo ese tipo de frentes de ataque, digamos. Exactamente, perfecto. Bueno, contanos un poco sobre la jornada que se va a llevar a cabo en Oliveros el martes 17 de marzo, sí, digo, sobre las pasturas y los cultivos de cobertura. Bien. Bueno, esa va a ser una jornada de mediodía. Vamos a arrancar a las 8:30 de la mañana. Van a exponer dos técnicos de INTA Oliveros. Una es Aranza Rodríguez, que está haciendo una tesis doctoral sobre rotaciones con cultivos de cobertura, que ya hemos hablado en alguna oportunidad, con cultivos de cobertura, sin cultivos de cobertura y con cultivos de cobertura pastoreados. Y el otro técnico es José Araujo. Los dos son becarios doctorales. José Araujo va a hablar más sobre distintos cultivos de cobertura y el comportamiento del cultivo posterior al cultivo de cobertura. Cómo anduvo el maíz o la soja luego de que hubo un cultivo de cobertura, como puede ser una vicia, como pudo ser un nabo forrajero o como pudo ser una gramínea como centeno. Cada uno de estos cultivos de cobertura tienen funciones distintas y pueden ser mezclados también, entonces cada uno tiene un comportamiento que puede afectar al cultivo posterior en forma positiva o negativa, pero todo contribuyendo a mejorar el suelo, a controlar malezas, a mejorar la infiltración de agua. Así que esas son dos disertaciones, y la tercera disertación va a ser el ingeniero Juan Matera, de INTA Pergamino, que va a hablar sobre implantación de alfalfa. Bien, esto va a ser el martes 17 de marzo, media jornada. Está dirigido para productores, ingenieros agrónomos y gente particular, digamos. Exactamente, sí, estudiantes y también algún personal de campo. Exactamente. Bueno, Juan, te agradecemos tu tiempo por este micro que tenemos todos los días, jueves, INTA en el territorio, y cuando creas conveniente sabes que tenés el micrófono a tu disposición de LT23 y del programa Zona Rural. Te agradezco muchísimo. INTA les agradece, como siempre. Muy bien, así pasaban las palabras del ingeniero Juan Ibar Lucea de la agencia INTA Roldán para Zona Rural.